Hola mis cookie amigos, ¿cómo están? Hoy estoy aquí y no estoy sola. Hoy también vengo acompañada de otro dulce personaje. Y en esta oportunidad vos lo estás viendo ya. Sí, es Stitch. Stitch que ya vino preparándose, ya trajo las energías. ¿Para qué? Para festejar Halloween, para festejar Noche de Brujas. Y en esta clase vos vas a hacer conmigo paso a paso esta galleta, donde te voy a explicar no solamente las técnicas de volumen, sino también de pintura. Todos mis trucos, las consistencias, y si aún querés saber más sobre este tipo de técnica, no te olvides de mirar el video anterior que hice de Strawberry Shortcake, frutillita, rosita fresita, como vos la conozcas. En esa clase es una clase de 2 horas donde te explico paso a paso todas mis técnicas y todos mis trucos para realizar este tipo de cookies. Yo soy Vero de mi canal de YouTube Dulce Ámbar Cookies y te invito a que te suscribas, a que actives la campanita de notificaciones para que cuando yo suba un nuevo video, YouTube te notifique que ese video está disponible y vos, cuando tengas tiempo, puedas ir a verlo. Y así me acompañás en mi camino galletero. Ahora sí, nos vamos a hacer juntos esta hermosa cookie. Estos son los colores y las consistencias que vamos a utilizar en este proyecto. Todas estas mangas pasteleras que ves acá son de consistencia media firme y la referencia que te voy dejando debajo es cómo esta consistencia media firme se comporta. Ella tiene una base sólida, estable, pero su pico comienza a caer, así como estás viendo las imágenes de referencia. Si ya sos suscriptor de este canal, sabes a lo que me refiero con mi consistencia media firme. Pero si no, te invito a ver mi clase de Strawberry Shortcake, rosita fresita o frutillita, que ahí te explico paso a paso sobre las consistencias. Aquí con mi manga pastelera ya lista, con mi consistencia media firme, voy a hacer un pequeño corte como si estuviera usando un pico, una duya, una boquilla o un tip número 1. También puede ser un número 2. Como siempre les digo, en mi técnica para dar volumen, comienzo como inyectando. Yo siempre les digo a mis alumnos en broma que es como que estamos inyectando Botox. Y luego con el punzón, lo que voy a hacer es hacer pequeñas vibraciones para alisar la glasa. Como te estoy mostrando acá, asegúrate siempre de limpiar la punta del punzón y de la manga. Acá te muestro 2 colores que hice en tonos azules. Uno más vibrante y otro más apagado, como este que ves acá. Este es el que voy a elegir yo para hacer el contorno de las orejitas de Stitch, pero vos podés elegir el que vos quieras. Yo hice algunas mangas extras con diferentes tonalidades para que ustedes pudieran ver que pueden jugar entre un tono más fuerte, más vibrante, o un tono más apagado como este que estoy utilizando yo acá. Yo voy a utilizar este tono más apagado porque después a mí me gusta pintar sobre la glasa. Los que me conocen saben que no solo trabajo con la glasa coloreada, muchas veces trabajo también con mi Royal Icing, con mi glasa o glacé real de color blanco y luego suelo pintar sobre él. Así lo hice en la clase de frutillita y acá en Stitch hice las mangas coloreadas para que también puedan ver que lo podemos hacer tanto de una forma como de otra. Vuelvo a inyectar glasa porque esto lo que me permite es que capa a capa voy aumentando el volumen. Como siempre les digo, voy haciéndolo capa a capa, dejo secar un poquito porque al ser glasas de consistencias más firmes secan más rápido, entonces a medida que van secando las capas vuelvo a agregar una capa e inmediatamente que agrego una capa tengo que volver a hacer esas vibraciones con el punzón para poder alisarla. Acá lo mismo, voy a seguir creciendo, no me preocupo en dejarla lisa en este momento porque yo quiero hacer bastante volumen en las orejas para que sobresalgan bien. Luego que yo ya tengo más o menos el volumen que quiero, ahí comienzo a vibrar. No puedo trabajar muy rápido, pero tampoco muy lento, porque cuando estamos trabajando con glasas de consistencias más firmes, ellas suelen secarse más rápido, sobre todo si estamos trabajando en lugares secos, en verano, entonces o tenemos el aire acondicionado prendido. Todos esos factores también influyen al momento de secar. Ahora sí, estamos en invierno y en lugares más húmedos, la glasa, el Royal Icing, nos permite un tiempo de secado más lento y nos permite trabajar más. Pero si el lugar donde estamos trabajando es seco, tenemos que trabajar con mayor velocidad para que la costra superior, esa capa superficial que seca enseguida en el Royal Icing, no se forme y así podamos alisarlo antes de que
que este Royal Icing comience a secarse, porque luego que el Royal Icing comenzó a secarse, comenzó a hacer esa costrita, después no vamos a poder alisarlo y se van a quedar lugares como resquebrajados, como agrietados. Por eso yo siempre les digo, trabajen sin prisa, pero tampoco se demoren mucho cuando están utilizando consistencias firmes. Acá, como ustedes pueden ver, yo presiono y por la fuerza de gravedad dejo caer estas líneas de Royal Icing. Ustedes ven que si el Royal Icing, la glasa o el glacé real está bien hecho, tiene movilidad, tiene una cierta elasticidad que nos permite maniobrar, mover este Royal Icing sin ningún tipo de problemas, como ustedes ven acá. Si no tienen una buena receta de Royal Icing o si quieren probar mi receta de Royal Icing, también la encuentran aquí en mi canal. Tienen que ir a la parte de videos porque el canal se divide tanto en short, hay etiquetitas arriba, hay unas que dice short, hay otra que dice videos. Los videos son estos de formato largo y los shorts son los videos de formato corto. Ustedes en la parte de videos encuentran muchas clases, desde cómo hacer mi receta de Royal Icing, glasa o glacé real, hasta la clasificación de las consistencias en una clase específicamente dedicada a la clasificación tradicional de consistencias y también una clase especial de mis propias clasificaciones de consistencia de Royal Icing, glasa o glacé real. Aquí de forma rápida vamos a rellenar, vamos a comenzar a dar volumen a este sombrero de bruja que tiene Stitch, que está disfrazado. Entonces, cuando trabajo este diseño de sombrero, me gusta jugar con las texturas. Voy aplicando más cantidad de glasa, de Royal Icing en ciertas zonas. Esto que me permite simular el efecto de una tela y lograr que el sombrero no luzca completamente liso, plano, sino que tenga un acabado más realista, que tenga más volumen en ciertos lados, y eso me da otra textura. Y aunque estas cosas parecen detalles menores, te puedo asegurar que son justamente estos pequeños detalles, estas pequeñas cosas, las que marcan la diferencia en el resultado final. Acá te voy a mostrar más de cerca cómo estas pequeñas texturas van a ser después cuando nosotros demos los detalles finales en pintura, cómo van a marcar la diferencia. También voy a agregar un poquito más de Royal Icing en este sector para que vos puedas apreciar de cerca cómo voy aumentando en volumen en ciertas partes. Ahora la cámara me va a tomar la mano y va a quedar un poco borrosa la galleta. Acá me voy a posicionar diferente para que lo puedas ver mejor, porque toma siempre el primer plano lo que está más cerca, pero acá vos podés notar cómo yo voy agregando en ciertas áreas más cantidad de volumen para que no quede parejo, para que quede con movimiento. Recordá que más allá de que son consistencias firmes, si vos con el punzón movés demasiado, alisás demasiado, y nosotros en estas partes no queremos dejarlo muy liso, simplemente alisar un poco pero que nos quede con textura. Ahora sí vamos a trabajar el área de los ojos. Acá sí me interesa que el Royal Icing quede liso, así como hicimos en la zona de las orejas. Sigo trabajando con mi consistencia media firme, con mi manga pastelera de color negro, de Royal Icing de color negro, y voy agregando Royal Icing, voy haciendo pequeñas vibraciones, pero cuando yo veo que ya el Royal Icing que tengo no me da para más, que no puedo seguir moviéndolo o estirándolo, yo necesito agregar más cantidad de Royal Icing. Siempre les digo lo mismo, el punzón me sirve para hacer vibraciones, para alisar y para ir llevando el Royal Icing hacia los sectores de los bordes, ir completando y rellenando la parte del diseño que estamos trabajando. Pero cuando vemos como acá que ya no da más, necesitamos seguir agregando. Nunca arrastro ni posiciono el punzón sobre la galleta y voy como haciendo, como rascando, como arañando. No, el punzón simplemente nos sirve para ayudarnos a mover un poco la glasa, para llevarla al lugar que nosotros queremos y para dejarla lisa. Pero siempre lo utilizamos como pequeños movimientos sobre la glasa. Ahora con el Royal Icing blanco, también de consistencia media firme, voy a hacer estos pequeños puntitos en los ojos para darle la luz. Nuevamente te mostré dos mangas pasteleras con Royal Icing de distintos tonos más claros y elegí este para hacer el contraste entre lo que va a ser el área de la cabeza y del rostro y de los ojitos, que este personaje tiene el color más clarito
mucho en el borde de los ojos y me gustó mucho más este color. Puede ser más turquesa, también un color más turquesa. Yo elegí este color más celestito y ustedes saben, como les vine diciendo en el correr de este video, que es porque yo voy a pintar después que el Royal Icing esté completamente seco, voy a pintar sobre él, entonces utilizo colores un poco más claros. Acá sí les estoy mostrando que tengo dos mangas pasteleras. Esta chiquita, las mangas pasteleras que ustedes vean ahora que tienen un nudo, que el clip del fondo es un nudito, son mangas pasteleras con consistencia media. En la clasificación tradicional sería una consistencia media de 15 a 20 segundos. Yo utilicé una consistencia media aquí de 20 segundos. ¿Qué me permite esta consistencia media? Como ustedes ven acá, me permite dejar más lisas zonas que no pude dejar totalmente liso. ¿Por qué? Esto se los muestro porque a veces cuando recién estamos empezando o porque estamos con un clima muy caluroso, de repente el Royal Icing de una sola vez no lo podemos dejar completamente liso. Entonces, si nosotros queremos alisar esas partes, podemos hacerlo con una glasa como esta, de consistencia media. Luego que dimos el volumen con la glasa de consistencia media firme, podemos utilizar esta consistencia media para alisar un poco. Y a su vez estamos generando también más volumen porque esta consistencia no es completamente fluida, sino que esta consistencia media de 20 segundos todavía tiene un poco de firmeza, pero nos permite trabajar con menor velocidad y también dejar un poco más liso esos sectores que nosotros queremos alisar aún más. Yo siempre les explico que cuando estamos dando volumen, cuando estamos trabajando con glasas de consistencias más firmes para dar volumen, siempre debemos ir nivelando, ir siempre alisando más allá de que estemos dando volumen con glasas de consistencia bien firmes. ¿Por qué? Porque esto nos permite ir practicando, porque en el momento que nosotros tenemos que hacer un rostro, nosotros por más que estemos utilizando glasas de consistencia firmes, debemos dejarlo lo más liso posible. ¿Por qué? Porque si yo no aliso y dejo zonas muy abultadas, es decir, zonas muy irregulares, mucho volumen en un lado y poco volumen en otro y no puedo alisarlo, después por más que yo ponga una consistencia más suave, más liviana, como es una consistencia media o una consistencia fluida, no lo voy a poder alisar del todo. Ustedes pueden ver esto en la clase de frutillita, en la parte del rostro, que se los explico paso a paso también, porque por más que nosotros utilicemos una glasa después liviana o más fluida, va a adquirir la forma que nosotros ya le pusimos al comienzo. Por eso es tan importante que cuando vamos dando volumen, trabajemos paso por paso, capa por capa, y cada capa que vamos haciendo también con el punzón la vamos alisando. Acá me puse bien cerquita para que ustedes lo vean esto aquí también en la zona de la panza, de stitch del cuerpo. Nosotros vamos rellenando, vamos inyectando y vamos haciendo vibraciones. Ahora lo mismo vamos a hacer en la cabeza. Yo lo estoy haciendo acá un poco más rápido porque ustedes tienen todos estos procedimientos de la técnica de volumen en la clase de 2 horas de frutillita. Entonces yo no quiero aburrirlos siempre a las clases con lo mismo. Pero como sé que de repente sos nuevo en el canal, estás viendo este video por primera vez, te voy explicando paso a paso cómo yo trabajo mi técnica de volumen. Como puedes ver acá, yo voy inyectando, voy aumentando poco a poco el volumen, lo voy haciendo por capas. En este caso estoy trabajando con una consistencia media firme porque no estoy haciendo súper volúmenes, sino un volumen bastante grande que lo voy a ir trabajando en capas, pero a su vez, a medida que voy haciendo las capas, como estás viendo acá en este momento, voy alisando y voy dejando todo parejito con mi punzón, para que cuando yo vaya a agregar otra capa no tenga ningún problema. Yo acá estoy trabajando de manera continua porque con el tiempo, con la práctica, uno sabe hasta dónde puede seguir agregando Royal Icing y aumentar por capa. Pero lo importante es que cuando recién empezás, vayas
por cada capa que estás haciendo, colocando tu galleta en el deshidratador o le des tiempo a que esa capa se seque. Porque por más que nosotros estemos trabajando con glasas de consistencia muy firmes, no podemos seguir aumentando en volumen si la capa no se secó, porque por más que sea firme, si agregamos un exceso de grasa, va a tender a desplazarse, a explayarse hacia los costados. Lo mismo sucede así cuando estamos haciendo la nariz. Generamos un poco de volumen en la nariz, vamos trabajando las zonas de los costados donde yo quiero seguir aumentando, como en esta partecita acá del rostro de Stitch, y luego voy a agregar otra capa sobre la nariz, sobre todo cuando estamos trabajando con las narices, ya sea de rostros humanos, ya sea de un personaje. Debemos esperar un tiempo para que la primera base, la primera capa importante que dimos de volumen se seque, porque cuando aplicamos bastante cantidad de volumen en un sector, hasta que no se seca no podemos continuar con el resto, porque si no, más allá de que sea una consistencia, como les digo y les repito porque es sumamente importante, firme, no va a quedar bien si no le damos un tiempo prudente para que se seque, por lo menos para que la costra superficial del Royal Icing comience a secarse y nosotros podamos aplicar otra capa. Aquí estoy dándole más volumen a la zona de la boca y diferenciando bien la zona de la boca. Este rostro de Stitch es como que está delimitado en la zona de los labios, de la boca de Stitch, hasta ese lugar es de un color azul, como estás viendo acá, azul más oscuro, un azul marino pueden hacer también, y la parte de abajo es un celeste clarito o un turquesa. Entonces esas partes, a medida que vamos aumentando volumen, también debemos respetarlas. Es muy importante que tengas una foto del personaje al lado para tenerlo como referencia y ver cada una de las características que este personaje tiene, porque una cosa es aumentar volumen y otra cosa es no perder ningún tipo de detalle de este personaje a medida que vamos aumentando el volumen. Todas estas líneas en el rostro y las expresiones que vamos creando con el volumen nos ayudan a lograr un buen resultado. Son esos pequeños detalles los que dan vida al personaje y marcan la diferencia en el acabado final. Como siempre les digo, cada vez que hacemos un personaje, no es lo mismo crear un diseño propio donde tenemos total libertad que representar a un personaje que ya existe. En estos casos, los colores, las formas, las proporciones son totalmente claves para lograr que este personaje sea reconocible y que no nos quede un resultado totalmente diferente al que queremos lograr. Ahora acá lo que sigo haciendo es generando otra capa de volumen en el rostro y alisando a medida que voy agregando Royal Icing. Acá también voy a agregar más cantidad de Royal Icing cerca del área de la nariz, en la parte superior de la boca, porque me interesa que esta área quede bien delimitada. Esta va a ser la anteúltima capa, después voy a dar un retoquecito de mayor volumen a la frente. Entonces voy a crear la parte del sombrero que nos está faltando, que va por encima de la cabeza de Stitch. Si hay algo con lo que soy muy reiterativa en la técnica de volumen, porque es sumamente importante, es que cuando trabajamos con volumen hay que hacerlo en planos. Siempre empezamos por lo que está más en el fondo, vamos trabajando capa por capa y dejamos para el final lo que se ve más adelante, lo que está más adelante. En este caso yo primero debo crear todo el rostro de Stitch, dándole el volumen que quiero, y recién después voy a colocar el sombrero que va a estar por encima de la frente, de la cabeza de este hermoso personaje. Lo mismo pasa cuando trabajamos el área de los ojos, la parte del rostro que está detrás y luego la nariz, que es lo que nosotros queremos que sobresalga más, que esté más al frente. Los ojos pasa lo mismo, nosotros comenzamos a trabajar los ojos, que es lo que está más en el fondo, pero luego a medida que yo voy aumentando el volumen, si los ojos quedaron muy hacia atrás o todavía están muy en el fondo, yo tengo que seguir aumentando también la capa de los ojos para que no queden escondidos tan en el fondo y que queden nivelados con las capas que yo voy creando en lo que es la parte de la frente, de los cachetes o mejillas y el área de la boca de Stitch.
Lo mismo sucede con los brazos. Es muy importante dar mayor volumen en la zona como las piernas, los brazos, las patitas de Stitch. Si hay algo característico en este personaje es que tiene 4 dedos en cada mano y también en sus patitas. Este es un detalle importante que tenemos que tener en cuenta. Sé que hay algunos peluches, algunos muñecos en que aparecen con 3 dedos, pero el diseño oficial de Disney es con 4. Esto es lo que venimos hablando a medida que vamos creando este personaje, la importancia de estar atentos a cada detalle. Acá voy a aumentar y voy a dar bastante volumen en el área de la rodilla de Stitch, que está como sentado en este dibujo. Entonces voy a dar bastante volumen en el área de la rodilla y voy a poner menor cantidad de volumen, voy a ir disminuyendo el volumen hacia la zona de la patita. ¿Para qué? Para que justamente dé esa sensación, ese aspecto de que está sentado, y lo que más va a sobresalir es la rodilla, que es lo que nos va a marcar como esa posición, y las patitas vamos a hacer los deditos que también resalten en volumen. Acá voy a hacer el área del brazo y en esta área tengo que tener cuidado de no pasarme en cantidad de volumen para lograr una posición correcta del brazo y que no me quede muy cortito y poder marcar detalladamente después lo que es el área del codo, el brazo y los dedos. Acá con el pincel, este es un pincel humedecido en agua. Siempre les digo lo mismo, humedecido, no mojado. ¿Por qué? Porque si yo mojo el pincel con agua y lo dejo chorreando agua, va a hacer que me cambie la consistencia de la glasa, y justamente estamos trabajando con glasas más consistentes para dar una base. Ustedes dirán, si siempre trabajamos en plano, ¿por qué yo ya hice los deditos? Solamente hice los dedos para marcar el lugar, para reservar ese lugar y no perder el espacio de los dedos. En este momento voy a crear el frasco. Este frasco va a ser el que esté lleno de fantasmitas traviesos. Lo estoy haciendo con mi Royal Icing blanco de consistencia media firme. Siempre la consistencia que estoy usando es mi consistencia media firme, y cuando utilizo la consistencia media yo se los voy a dejar saber. Ustedes pueden ir haciendo la galleta junto a mí, parando el video, pueden mirar el video antes, anotar las consistencias y después empezar a realizar la galleta. Yo dibujé un frasco que simulara ser vidrio, y ese efecto lo vamos a lograr más adelante con la pintura, pero ahora con el Royal Icing, con la glasa, con el glacé real, necesitamos darle cierto volumen y lograr que parezca que Stitch lo está sosteniendo. También vamos a trabajar la tapa, que es un corcho, buscando esa apariencia 2D, 3D que tanto buscamos hacer con el volumen. Acá también voy a seguir agregando Royal Icing para agregar más volumen, para que salga más hacia el frente, y con el pincel humedecido voy texturizando, no lo dejo completamente liso. Después lo podemos ir alisando o lo pueden alisar también con el punzón, como a ustedes les quede más cómodo trabajar. Acá volví a agregar un poco más de consistencia media firme para la nariz. Ustedes vieron que la manga pastelera tiene un clip verde. Solo las mangas que están atadas con un nudito al final son las de consistencia media, el resto son todos de consistencia media firme, y con el pincel humedecido simplemente suavicé la textura porque no necesitamos que la nariz sea completamente lisita. Ahora lo que voy a trabajar es la banda del sombrero de bruja, esa banda decorativa que tiene, y la calabaza. ¿Por qué lo estoy haciendo con blanco? Para que ustedes puedan notar bien el contraste, porque estamos trabajando con azul, negro, y entonces yo quiero hacerlo en Royal Icing blanco, después lo voy a pintar. Ustedes pueden hacerlo, por ejemplo, la calabaza directamente con naranja, pero yo lo voy a hacer todo en blanco para pintarlo, y que ustedes también puedan ver en esta clase que aunque trabajemos con Royal Icing blanco, también lo podemos pintar y no necesitamos que el Royal Icing siempre esté todo coloreado. Y acá comencé a dar volumen a la capa. Este Stitch se está preparando para Halloween y va a tener una capa y un sombrero de bruja. Ustedes pueden darle el diseño que ustedes quieran, lo pueden disfrazar de lo que ustedes deseen. Esta es simplemente una idea. Yo les enseño la técnica y después ustedes pueden crear el personaje y el diseño que más les guste. Aquí al costado les
puse en una imagen la glasa de consistencia media, cómo se ve. Yo siempre les digo que a mí me gusta que ustedes aprendan a observar las consistencias, no solamente a llamarlas por un nombre, ya que todos los profesores podemos tener un nombre diferente para cada tipo de consistencias, debido a que más allá de los 4 nombres que conocemos de la clasificación tradicional, como consistencia stiff, consistencia piping, consistencia media y consistencia fluida, dependiendo de la glasa madre que cada uno obtenga, todos vamos a tener distintos tipos de consistencia a medida que vayamos agregando agua. Cada vez se va haciendo más fluida, pero vamos consiguiendo mucho más que 4 consistencias. Por eso saben que yo siempre les reitero que aprendan a observar las consistencias y así ustedes puedan trabajar con la consistencia que más les quede cómoda y que sea la correcta para el proyecto que desean hacer, dependiendo de si quieren hacer volumen, si quieren hacer la técnica de húmedo en húmedo. Todo va a depender de la consistencia que vamos a necesitar. Ustedes pudieron observar que el bracito Stitch lo dejé liso con la consistencia media, que es la bolsa, la manga pastelera que está cerrada con un nudito, y ahora estoy aumentando y alisando el frasco para ya así darle una terminación final para que vaya quedando ya pronto para después poderlo pintar cuando todo esto esté bien seco. Aquí vamos a terminar otra partecita que nos faltaba el diseño de la capa que va al costado del frasquito. Y aquí vamos a empezar a hacer los dedos de Stitch, donde después van a ir posicionadas las uñas. Así que presiono, 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 presiono y suelto. Cuando dejo de hacer presión, cuando ya no presiono más, cuando suelto, es que me quedan estos deditos puntiagudos. Presiono y suelto. Cuando suelto hago como un pequeño cinchón, jalo un poquito, tiro un poquito para que quede con esa forma puntiaguda. Presiono y suelto. Presiono, dejo que salga el Royal Icing y suelto. Eso hace que, como estoy trabajando con una consistencia media firme, que es una consistencia que tiene firmeza, yo pueda manejar mi Royal Icing y darle movimiento a esos deditos. Los tengo que hacer largos porque después tengo que posicionar sobre los extremos de los dedos las uñas que van a ser de color negro. Y solo se los voy a hacer con Royal Icing negro para que ustedes puedan notar bien la diferencia, pero si no, también ustedes lo pueden pintar. Acá con la consistencia media voy a alisar, voy a dejar con textura más lisa todo lo que es el cuerpito, las piernas de Stitch. Sabemos que este personaje también puede ser liso, pero en la última película de Stitch ya lo vimos con como un personaje más realista, con pelitos, así que ustedes pueden jugar mucho con eso. Pueden dejar el personaje totalmente liso, pueden dejarlo liso y después hacerle como pelitos, pueden jugar con las texturas y dejarlo con una textura más como peludita. Eso va a depender mucho del diseño que ustedes quieran hacer. Yo, como siempre les digo, les doy las bases y después ustedes juegan con su imaginación. Acá sigo creando la manga pastelera, la abrí para que tenga una punta más ancha. Es una punta como un tipo, una duya número 4, número 5, y lo que hice fue hacer pequeños movimientos, como agregar una capa más a esa capa que le estoy haciendo del disfraz a Stitch, y me genera como un movimiento y no como una capa plana. Aquí estoy marcando las partes de la calabaza porque yo vibré bastante el Royal Icing cuando di volumen y lo dejé liso. Entonces acá estoy marcando como las partecitas que tiene la calabaza para que no me quede plano y me quede como una pelota en vez de una forma de calabaza que tiene su textura, su propia textura. Pero ustedes también ya saben que pueden ir haciéndolo de aparte si no necesitan marcarlo así con el punzón. Y acá vamos a hacer la parte de arriba de la calabacita. Acá estamos haciendo ya, como ven, los detalles finales, ajustando que la capa de Stitch quede sobre el brazo y sobre la pierna. Por eso yo di tanto volumen en el área de la rodilla, di tanto volumen en el área del codo, porque necesito que todo sobresalga. Y acá voy a aumentar un poquito más lo que es la parte del rostro, ya la parte de abajo de la boca de Stitch, lo que da al final del rostro y la boca, porque yo siempre debo trabajar a medida que voy aumentando el volumen, a medida que voy creando
otras partes y accesorios de este personaje, como fue la capa que hicimos y de luego la vamos a pintar, tengo que seguir agregando volumen en las áreas que a mí me interesen resaltar más. En este caso quiero resaltar más el área de la boca, para que la boca no me quede en el mismo nivel, sino que sobresalga y genere aún más ese aspecto 3D. Ya mismo con este poquito de Royal Icing que fuimos agregando acá en el área de la boca, y se los voy a acercar para que lo puedan ver bien, ustedes notan la diferencia. Si bien Stitch ya estaba bien, el área del rostro ya estaba bien, agregarle un poco más de volumen acá hace que este personaje parezca que sobresalga más, parezca más a ese dibujito animado que vemos por la tele, que parece que va a salir de la pantalla. Esa es la idea cuando estamos creando volumen a nuestras galletas, que el personaje cobre vida, que no sea simplemente un dibujo en un plano, porque para eso pintaríamos. Y muchas veces pintando, siempre con los colores, con los brillos, con los contrastes, también buscamos dar vida a un personaje. Entonces, más aún tenemos que resaltar todas estas áreas cuando estamos creando volumen, porque para eso estamos trabajando con estas consistencias firmes, justamente para resaltar aquellas áreas del personaje que son más características, o ciertas áreas del rostro, como la nariz, el área de la frente, el área de la boca. Son sectores que siempre tienen más volumen, y eso nosotros también lo tenemos que representar. Ahora volvemos con la consistencia negra media firme, con la cual vamos a generar una línea. Primero una línea que va a ser la base como de esta ala del sombrero, esa ala caída que tiene este sombrero, que lo vamos a ir generando poco a poco, capa por capa. ¿Por qué? Porque yo no quiero un ala caída que caiga sobre la frente de Stitch, sino que yo quiero que esta ala vaya creciendo en volumen para que también quede más realista, para que no quede pegada a la frente y a la cabeza de Stitch, sino que vaya haciendo volumen hacia arriba. ¿Y cómo puedo lograr eso? Trabajando capa a capa. Acá voy a volver a esta banda del sombrero, a volverla a crecer en volumen, para que realmente luego, cuando yo lo vaya a pintar, después que esto esté completamente seco y terminado, se note más, no quede perdida. Yo siempre digo que a medida que voy aumentando un volumen, tengo que controlar que el resto de las partes de este sombrero, de las partes del personaje que yo estoy trabajando, también queden acordes al volumen que yo voy aumentando. Siempre es un trabajo de coordinación en cuanto a volumen, a dimensiones. Siempre tengo que ir controlando eso. Como yo les digo en el área de los ojos también. Si vemos que los ojos quedaron muy atrás, sigo aumentando el volumen. Acá en las patitas, yo quiero que los deditos sigan aumentando en volumen. Voy creando una capa más. Y a medida que voy creando una capa más, inclusive en los deditos, si yo quiero alisarlo, puedo hacerlo así como se los estoy mostrando aquí. Siempre tenemos la posibilidad de suavizar una textura, o de dejar más texturizada a medida que vamos agregando capas de Royal Icing. O sea que esto depende mucho de nosotros, si lo queremos dejar bien liso, si lo queremos dejar con mayor textura, pero debemos trabajar a medida que vamos creando las capas, porque como les decía en el comienzo, si dejamos secar la capa de Royal Icing, después es más difícil si nosotros queremos alisarlo. Este fantasmita se lo hice de forma muy rápida, porque simplemente agregar un poco de Royal Icing de consistencia media firme, ponerle la manito, y esta acá es como una pequeña calabacita que tiene para ir juntando o tirando dulces que vamos a hacer al final. Ya van a ver cómo este personaje va a ir repartiendo pequeños dulces que van a quedar de color amarillito. Pueden ser dulces amarillos, pueden ser lucecitas, lo que ustedes quieran imaginar. Así que esta es la canastita del fantasmita que va a ir repartiendo dulces, y otros fantasmitas van a estar encerrados en este frasco. Así que este fue el fantasmita travieso que se le escapó a Stitch y está repartiendo dulces afuera, intentando rescatar a todos los que quedaron en el frasco. Dependiendo del grado de detalles que ustedes quieran hacer, yo como en el frasco quiero que sea como un corcho, fui dando esos pequeños detalles, esas pequeñas líneas. Esto depende mucho de la cantidad de detalles que ustedes quieran hacer, el tiempo que tengan o que le quieran dedicar a la galleta. Yo acá volví a aumentar el volumen en la calabaza, por eso les digo que esto es un trabajo de paciencia, de ir aumentando capas por capas. Yo no puedo hacer una
capa o una calabaza enorme de una sola vez, porque se me va a desplazar, se me va a desparramar hacia los costados, por más que la grasa sea consistente, como les explico, porque es un tema de lógica. Si ponemos una cantidad que es excesiva en un lado, no se va a mantener, más allá de la firmeza. Entonces debemos ir trabajando con conciencia, con paciencia, paso a paso ir aumentando. Acá voy a hacer como esos pequeños hilitos, como esas pequeñas hojitas y ramas que salen de la calabaza, se las voy a dibujar todas en blanco. Y acá voy a hacerle un detalle final a la galleta. Como nosotros ya teníamos la manga pastelera abierta con un pico, como un pico, una duya, un tip número 4 o 5, que es un círculo redondito, grande, voy a ir posicionando mi manga, aplastando uno sobre otro, como que fueran pequeñas lentejuelas, como que fueran pequeños circulitos, unos encima de otro. Acá están viendo la punta de la manga pastelera, para darle una terminación a mi galleta. Me gustó mucho porque es muy divertido, es súper fácil, no necesité ni poner una duya, un tip, una boquilla diferente para hacer esta terminación. Me pareció súper fácil para ustedes y para que vean que esos pequeños detalles hacen la diferencia. Teníamos una galleta lisa en los bordes y que con ese pequeño detalle que no nos costó nada, cómo fue cambiando. Y acá, con mi manga pastelera de consistencia media firme, voy a hacer estos pequeños bordes, estos pequeños delineados a la galleta para darle esas terminaciones que este personaje tiene, como más, que resaltan más, que están más arriba, que tienen más volumen. ¿Qué pasa? Si ustedes hicieran una técnica de húmedo en húmedo, o por ejemplo una galleta con un volumen pequeño, ustedes primero pueden comenzar a delinear toda la galleta y luego rellenar. Pero como nosotros estamos trabajando con volúmenes mayores, donde la nariz resalta bastante, el rostro se fue trabajando capa a capa, lo mismo los ojos, nosotros estas líneas, este contorno, este delineado lo hacemos al final. Es al revés, porque nosotros fuimos aumentando volumen y volumen, lo mismo en las piernas, en las orejas, y ustedes pueden ver cómo a medida que fuimos aumentando volumen, ahora sí podemos delinear esas partes en las que el volumen ya está aumentado, que ya se secó, y así pueden notar cómo esas capas fuimos haciendo capas por capas y ahora se ven totalmente en 2D o 3D. No quedan planas, no es una capa sola delineada, sino que son varias capas que permiten que esa oreja quede como que está abierta, como que realmente la orejita está en el aire. Lo mismo el sombrero, no es una capa lisa que cae sobre Stitch, sino que son varias capas que le dejan una cierta distancia entre capa y capa, que hace que esas capas al final terminen sobresaliendo hacia adelante y quede en volumen. Ahora se los voy a mostrar aquí de cerca lo que yo les quiero decir. Como pueden observar acá más de cerca, cuando vamos trabajando en capas, esto nos permite que el sombrero Stitch no quede pegado a la frente o a la cabeza, sino que se vea como que creciera hacia arriba. Lo mismo ocurre con la nariz y las orejas. Gracias al volumen logramos esa separación visual, porque realmente se genera, no es un hueco porque esté mal diseñado, sino como ese espacio que se genera visualmente debido a las capas que vamos logrando. Entonces generamos justamente eso que tanto queremos, ese efecto entre 2D y 3D que le da más vida y profundidad al personaje. Ahora sí debemos dejar secar bien esta galleta para comenzar a pintar. Este es otro de los tips que yo soy muy exigente y muy reiterativa. Es súper importante que el royal icing esté completamente seco antes de comenzar a pintar, especialmente cuando trabajamos con volúmenes que están compuestos por varias capas, como ustedes pudieron observar en el correr de esta clase. La capa que está más por debajo es la que más tarda en secar, y si nosotros comenzamos a pintar antes de que todo este royal icing esté bien seco, vamos a hacer que todo esto por lo que trabajamos de sectores que queremos que queden bien lisitos, de que trabajamos alisando y vibrando cada capa de royal icing, empiecen a quedar porosos. Muchas veces ustedes pueden ver galletas que están, luego que aplicaron la pintura, están porosas, como corroídas, como con agujeritos, o quizás les sucedió a ustedes también, y eso a veces puede suceder sí por utilizar malas consistencias, pero también porque de repente se utiliza una consistencia muy fluida
y ustedes le agregaron más agua, porque al aportarle pintura estamos aportándole más líquidos, más humedad, debido a que el pincel va a estar humedecido, en mi caso con vodka, pero también hay quienes pintan con agua, entonces lo que estamos generándole al Royal Icing es más humedad, mayor cantidad de humedad. Entonces, si ya habíamos trabajado con una glasa fluida que tiene mucha cantidad de agua y le aportamos más agua o más líquido, ya sea con vodka o agua, vamos a generar más humedad y eso va a provocar que nuestra glasa comience a tomar una textura como porosa, corroída, y no es lo que queremos. Entonces a mí me gusta trabajar, como siempre les digo, con las consistencias correctas. Luego debemos esperar que la glasa seque por completo y por último pintar, así que siempre debemos respetar esos tiempos. Acá lo que estoy simulando, como les decía hoy, a medida que yo venía hablándoles de todos estos consejos, es que este frasco se me parezca a que estuvieran estos fantasmas encerrados adentro de un frasco de vidrio. Entonces, para darle un efecto de vidrio al frasco, tengo que utilizar distintas gamas de colores. Pueden ser blancas, grises, negras. Yo en este caso utilicé las gamas de celeste, azul, azul oscuro y el blanco. Entonces, esta combinación de colores, ¿qué me permite? Crear reflejos y transparencias. Eso es lo que me va a permitir simular la apariencia del vidrio. Un pequeño truco que funciona muy bien es concentrar los colores más oscuros en los bordes y las zonas más profundas del frasco y usar el blanco, el celeste o el celeste muy claro en áreas estratégicas para simular esos toquecitos como de luz que se van reflejando en los frascos, o cuando hay esa luz que entra o se refleja en los frascos de vidrio. Esa es la idea. También se puede dejar pequeñas zonas sin pintar. Ustedes vieron que yo dejé pequeñas zonas que no se iba pintando y después le iba dando un toquecito de blanco, o usar, así como yo les digo, ese toquecito de blanco puro, esa pinceladita ahí, para crear un efecto de brillo que imita eso, lo que se produce en un frasco en la vida real. Eso es lo que nosotros queremos simular. Y en esas partes que nosotros queríamos hacer como que este corcho, esta tapa estaba dentro del frasco, estaba tapando justamente el frasco, es que dejamos esas líneas medias blanquecinas que simulan el borde del frasco de vidrio y hace ese efecto visual de que este corcho, de que este tapón está dentro del frasco. Acá también estoy dando con blanco una pequeña línea que es donde se ve como reflejada la luz. Les reitero, porque yo voy hablando tanto en las clases que sé que hay personas que recién están comenzando en este camino galletero, que recién se están familiarizando con la pintura, y es que yo utilizo pinturas en gel diluidas con vodka. Ustedes pueden utilizar vodka o cualquier otro alcohol blanco que sea transparente, que no aporte ningún tipo de color, como les mostré al principio de este video, y también siempre descargo el exceso de pintura en una servilleta antes de aplicarla a la galleta. Eso es súper importante. Y voy pintando poco a poco, así como ustedes están viendo acá. Yo prefiero empezar de los tonos más claros a los más oscuros para poder jugar con las sombras, los contrastes y las luces. Es muy importante. Si no sabes bien cómo lograr ese efecto, una forma sencilla de empezar es observar dónde caería la luz natural sobre un objeto. Por ejemplo, lo más claro va donde la luz le da directamente, donde a ese objeto lo tocaría directamente. Y lo más oscuro es en esos lugares que vos vas viendo que ahí tendría más sombra o mayor profundidad. Por ejemplo, debajo del ala del sombrero de Stitch estaría más oscuro. Debajo de la línea donde está el taponcito, ahí donde yo oscurecí más cuando estaba haciendo el frasco, lo mismo. Donde está el área del brazo y la rodilla de Stitch, la parte del cuerpito que queda entre el brazo y la rodilla de Stitch también va a estar más oscuro. Acá estoy haciendo las uñas, yo lo pinté de blanco para que ustedes pudieran observar dónde van ubicadas, y lo hice de la misma manera que fui haciendo los deditos. Presiono, dejo salir la glasa y dejo de presionar cuando yo ya quiero cortar ese largo de la uñita.
Con la calabaza hice lo mismo, comencé con un naranja amarronado, como lo estás viendo, y luego fui intensificando con un tono más vivo de naranja, así logré resaltar aún más los detalles que ya habíamos marcado previamente con el volumen. La pintura lo que nos permite es destacar todo lo que construimos con la glasa, el Royal Icing o glacé real. Es darle luz, profundidad y vida, pero es importante tener en cuenta una cosa: un cuidado especial con el uso del colorante blanco. En mis clases lo repito continuamente cuando estamos tratando las técnicas de pintura, ya que el blanco está compuesto por dióxido de titanio. Es un pigmento que no es soluble ni en agua ni en alcohol, pero sin embargo responde mucho mejor cuando lo diluimos con alcohol. Por eso es que yo, como ya de por sí diluyo todos mis colorantes en gel alimenticios con vodka, me viene súper bien porque ya no necesito hacer un cambio con lo que diluyo la pintura, sino que sigo trabajando con lo mismo. Pero es importantísimo que al utilizar vodka lo que hacemos es que se evapore más rápidamente. Evitamos que el blanco quede como cuarteado, que deje marcas o que deje porosa nuestro Royal Icing, nuestra glasa o glacé real. Además, el vodka lo que nos permite es un mayor control sobre la pincelada sin mojar demasiado la superficie de la galleta, y por eso queda mucho más prolijo. Esto no quiere decir que para aquellos que utilicen agua esté mal. No, cada profesor tiene su técnica. Ustedes saben, y lo repito siempre porque me parece sumamente importante, es que debemos ser respetuosos de la técnica de cada uno y debemos trabajar con lo que a cada uno nos quede mejor. Yo siempre prefiero utilizar el vodka porque me da un resultado súper suave al momento de pintar mi Royal Icing glasa o glacé real. Acá, como les venía mostrando, lo que utilicé fue un poquito de brillo comestible. Este brillo comestible lo pueden conseguir, les mostré una marca en específico que a mí me gusta, pero ustedes pueden utilizar cualquier brillo comestible. Inclusive aquí en mi canal yo les enseño también a hacer brillantina comestible, así que tienen la receta. Ese video sí lo encuentran en un video short de 3 minutos donde les explico paso a paso cómo hacer su propia brillantina comestible. Yo acá no usé ningún tipo de pegamento porque como la pintura aún estaba fresca, pegué los brillitos directamente sobre la pintura, pero si no, pueden usar un poquitito de pegamento en gel o un poquito de brillo comestible y aplican la brillantina o el polvo perlado. Aquí de forma rápida le estamos haciendo el rostro a este fantasmita. Como les mostraba al principio, ustedes pueden dejar un huequito abierto de blanco y pintar el resto de los ojitos negros, o después con el Royal Icing ustedes pueden también hacerle un puntito blanco para darle luz a los ojos de este fantasmita. Y yo acá simplemente con la manga hago unos pequeños puntitos, presiono y hago unos pequeños puntitos para hacer como unos caramelitos, unas lucecitas, como ven acá alrededor de toda esta galleta. Es como que este fantasmita fue soltando estos dulces o estas lucecitas alrededor de la galleta, lo que ustedes quieran imaginarse. Y también le voy a dar con este color amarillo, que es un amarillo fluorescente, por todo el borde que le hicimos a la galleta para iluminar y darle vida y un toque de más halloweenesco a este personaje. Y así ya le vamos dando toda la energía a Stitch para que se prepare y esté pronto con todos los dulces, todos estos fantasmitas, para disfrutar de Halloween con una idea completamente diferente. Espero que hayan disfrutado de la clase tanto como yo. Me encantaría que me cuenten en los comentarios qué otro personaje les gustaría que hagamos, o si tienen cualquier tipo de duda, también me lo escriban en los comentarios, que estaré feliz de poder ayudarles. Nos vemos en el próximo video. No se olviden de compartir, darle like y suscribirse, y así me acompañan en mi camino galletero. Bye bye.